Vamos a orar. Yo le voy a pedir a Franco si puede orar por la palabra, para que Dios nos hable y para que Dios me use. Señor, te damos las gracias por hoy estar aquí reunidos, Señor. Realmente te bendecimos, Señor, damos gloria a tu nombre, Señor, gloria a ti, el Padre que eres sobre nosotros, Señor. Te damos las gracias por ese amor inmerecido que nos das diariamente, Señor. El perdón también inmerecido que provees a nuestras vidas, Señor, a nuestros cercanos, por aquellos que atraes, Señor, a tu iglesia, Señor, a tu rebaño, esa oveja perdida que siempre estás buscando, Señor, que aún a nosotros que estamos aquí nos mantiene, Señor, con tu fidelidad, como bien decía una de las alabanzas, Señor. Tu fidelidad, Señor, en nuestra vida ha sido enorme, Señor, y siempre seguirá siendo enorme, Señor, porque ese es tu amor por nosotros. Y te damos las gracias, Padre, por todo aquello que tú nos das, Señor, por todo aquello que tú estás provocando en nuestras vidas y toda aquella bendición que tú expandes en nuestros hogares, Señor. Tú expandes en nuestro mundo, Señor, que nos permite ser luz para aquellas personas que necesitan, Señor, aquella luz para encontrar un camino hacia la verdad, Señor, hacia ti, que tú eres la verdad innegable para todos nosotros, Señor, esa verdad que siempre va a estar ahí frente a nosotros, Señor, y que nosotros queremos seguir escudriñando, Señor. Gracias a ti, Señor, porque por ti podemos hacer esto, Señor, por ti podemos buscarte, Señor, y por tu amor es que podemos seguirte de la manera en que seguimos, Señor. Te pedimos perdón si hemos fallado, Padre. Te pedimos perdón si es que hemos caído, Señor, pero gracias a ti nos podemos levantar, Señor, y seguirte con todo nuestro corazón. Moldea nuestro corazón para que sea un corazón de discípulo, Señor, de siervo, para poder buscarte y añorar tu amor, Señor, para cada vez más estar más cerca de ti, Señor. Así que te damos las gracias por todo aquello que trae a nuestras vidas, Señor, y hoy te pedimos, Señor, como congregación, que tú nos ayudes, Señor, a entender aquella palabra que nos quieres transmitir a través del hermano Eduardo, Señor, que tú abras nuestras mentes, nuestros oídos, Señor, que tú aumentes nuestra comprensión, Señor, para poder entender todo aquello que nos quieres transmitir, Señor. Y te pedimos que a la vez tú trabajes en el hermano Eduardo, Señor, para que él pueda expresar de buena forma todo aquello que tú nos traes a nuestra vida, Señor, todo ese gozo, ese amor que nos quieres transmitir a través de tu palabra, Señor, que viene, que llegue a nosotros, Señor, y que nos llene, que llene al hermano, Señor, y que tu Espíritu Santo se apodere de su boca y de su mente, Señor, para que todo lo que piense, todo lo que hable sea de tu voluntad, Señor, y a la vez toda tu voluntad llegue a nosotros, Señor. Así que te damos las gracias por todo aquello que haces, Señor, por lo que seguirás haciendo, Señor, por aquellas promesas que nos has dado, Señor, porque gracias a ti es que estamos aquí, que somos lo que somos, Señor, y seguiremos siendo unos discípulos hacia ti, Señor, por el resto de nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén, hermano. Gracias. Gracias. Bueno, hermanos, hoy día vamos a hablar, quizá ya hemos hablado de esto, pero necesario profundizar en un tema que por lo menos yo he visto, la Biblia habla que es necesario que nosotros seamos sanados. Hay muchas doctrinas que hablan de la sanidad del alma, pero creo que muchas veces han estado mal enfocadas. En la Biblia, la sanidad, cuando se habla de una sanidad o cuando se da alusión a un tipo de sanidad del alma o a un tipo de sanidad de nuestras emociones, de nuestra voluntad o incluso de nuestra mente, se habla de una reestructuración. Cada vez que la Biblia hace una alusión o mención a este tipo de sanidad, ¿cierto? Está hablando más que simplemente sentirse bien, está hablando de una reestructuración, de un cambio, de una sanidad de una herida, ¿cierto? De una reestructuración. A eso yo, ¿cierto? Me refiero con una sanidad. ¿Por qué? Porque el pecado dañó la creación de Dios, pervirtió la creación de Dios. Por lo tanto, la sanidad divina del alma debe ir de la mano inevitablemente de la conversión. Cuando no van de la mano, ¿cierto? Es incompatible. Bueno, entonces estábamos hablando de la sanidad, que la sanidad divina
muchas veces ha sido mal entendida y mal direccionada. Y en realidad la sanidad divina, ¿cierto?, tiene que ver con la transformación del corazón, con la renovación, ¿cierto?, con la conversión. Si la sanidad no va de la mano de la conversión, solamente va a ser algo superficial, algo que no trasciende, porque la sanidad divina parte del espíritu hacia el alma y hacia el cuerpo. Entonces, del espíritu se transmite hacia el alma, por lo tanto, no puede ser algo solamente que quede a nivel almático. Tiene que venir algo que conecte el espíritu con el alma y reordene, ¿cierto?, las prioridades, las emociones, la voluntad, la mente, ¿cierto? Y que encontremos esa sanidad en la parte espiritual, ¿cierto?, que habla de que Dios nos puede llenar esas heridas. O sea, Dios que habita en nuestro espíritu nos puede llenar esas heridas y esos vacíos. ¿Ya? Jesús, una de las partes principales de su ministerio junto con la liberación fue, como dice en Lucas 4, ¿cierto?, que habla cuando dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, ¿cierto? Entonces, habla, lo vamos a revisar para que veamos que habla 2 veces de sanidad y 2 veces de liberación. Y nosotros ya hemos visto de que la sanidad está ligada a la liberación y la liberación está ligada a la sanidad. Por lo tanto, parte de nuestro proceso de sanidad del alma va a ser que nos sometamos a liberación, que confesemos pecados, que demos, ¿cierto?, que podamos exponer ciertas áreas de nuestra vida para que puedan ser corregidas, para que puedan ser realmente direccionadas, para que puedan ser realmente, puedan tener luz de un consejo, porque muchas veces pasa que nosotros cuando nos convertimos, cuando no nos sometemos a un discipulado, y cuando hablo de un discipulado no hablo de necesariamente lo que se hace el día viernes, eso es una parte mínima del discipulado, ¿cierto? El discipulado en realidad es cuando somos formados, somos direccionados, somos aconsejados, nuestra vida es direccionada. Es muy similar el discipulado bíblico a una enseñanza paternal sobre otra persona, ¿ya? Entonces, cuando realmente nos sometemos a un discipulado, ¿cierto?, viene de la mano, sí o sí, una reestructuración, una enseñanza. ¿Por qué? Porque muchas veces yo pienso que cosas que he hecho están bien y a través del discipulado, de la formación, me doy cuenta que no están bien, que están mal. Entonces, para eso es el discipulado bíblico. También, por ejemplo, cuando hay cosas que pienso que realmente están mal y el enemigo empieza a culparme a través del discipulado, me puedo dar cuenta que quizás no están tan mal como yo pensaba, o quizás esas cosas derechamente no están mal. Entonces, por eso que es necesario un discipulado, por eso que Jesús discipuló a sus discípulos. Y por eso que se continuó con este proceso de discípulos. Pablo tenía discípulos, ¿cierto? En sus iglesias, él formó iglesias, ¿cierto? Y él dice, imitadme a mí porque yo imito a Cristo, así como yo imito a Cristo. O sea, en realidad lo que Pablo estaba transmitiendo no era que lo imitaran a él, sino que imitaran cómo él imitaba a Cristo. Entonces, ese es el discipulado, y para poder haber un discipulado deben haber 2 personas que caminen juntas, debe haber una relación, una interrelación entre las personas. Por eso que nosotros como iglesia, como congregación, nos debemos relacionar. No tan solamente en el culto, no tan solamente el día viernes, sino que también hablar, contar nuestros problemas, cuando, ¿cierto?, que nos preguntamos si es que, ¿cierto?, estamos bien, ¿cierto? Es una instancia para discipular. Es una instancia para que nos conozcamos, para que nos relacionemos. Porque Jesús compara el discipulado con llevar un yugo, donde 2 personas, ¿cierto?, o claro, 2 personas van juntas en una dirección y cuando una se desvía, la otra lo lleva, ¿cierto? Debido a que están unidos por un yugo. Y esa unión debe ser Jesucristo, debe ser el amor de Cristo, debe ser la iglesia, ¿cierto? Cuando habla Pablo de la unión en la iglesia, habla de que está unido por las junturas, por los ligamentos unidos y edificándose en amor.
Entonces, está hablando de que la unidad, lo que nos mantiene ligado al cuerpo es el amor. Y el amor requiere tolerancia, requiere paciencia, requiere soportarnos, requiere perdonarnos, requiere trabajar por la unidad. En las Escrituras dice de que nosotros debemos trabajar por la unidad. Debemos ser personas activas en mantener la paz y en trabajar dentro de todo lo que esté a nuestro alcance para mantener la unidad espiritual, no una unidad carnal, sino una unidad espiritual. Entonces, necesitamos el discipulado, necesitamos discipular. Esto no quiere decir falsas doctrinas que hablan del extremo de un discipulado, ¿cierto? Donde una persona prácticamente le tiene, ¿cierto?, que preguntar, ¿cierto?, a otra todo lo que hace, todo lo que decide, pero sí debe haber una actitud activa de una persona que quiere ser discipulada, de buscar consejo, de buscar dirección, en la libertad de que yo tome la decisión, ¿cierto?, de poder tomarlo o no, ¿cierto? Pero debe haber un discipulado, porque en el discipulado se da la sanidad, ¿ya? Vamos a leer aquí Lucas 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Ahí está hablando de el evangelismo. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón. Está hablando de sanidad. Y no tan solamente una sanidad física del corazón como órgano vital, sino que está hablando principalmente de una sanidad del alma, ¿ya? Una sanidad espiritual, una sanidad integral, ¿ya? A los quebrantados de corazón, que son los que tienen heridas, para pregonar a los cautivos libertad. Ya habló una vez de sanidad, una vez de libertad y una vez de predicación. ¿Qué dice? Y a los ciegos, vista. Habló segunda vez de sanidad, ¿cierto? Hacer que los ciegos vean, y no está hablando solamente de una sanidad física o de una ceguera física, sino principalmente de la ceguera espiritual. Cuando el Señor Jesucristo sana al ciego de nacimiento, ¿cierto? Cuando se encuentra otra vez con él, dice de que él ha venido a dar vista a los ciegos, ¿cierto? Y ¿cierto?, ha venido que a los que creen tener vista sigan cegados. Entonces, ¿cómo se llama? Los fariseos dicen, Señor, esto lo dice, ¿cierto?, por aquí, por nosotros. Entonces, él dice, si vosotros admitieras que sois ciegos, no tuvierais pecados, pero porque decís que vemos, vuestro pecado permanece. Entonces, ¿a qué se refiere con dar vista? Alumbrar el pecado, dar luz al pecado. Cuando nosotros recibimos esa vista, según esta parábola, vamos a revisar esta parábola. Cuando recibimos nosotros la vista espiritual que habla aquí en Lucas 4, que dice que ha venido a dar vista a los ciegos, ¿cierto? Dice en Juan 9, versículo 39, y dijo Jesús, yo para juicio he venido a este mundo para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Y cierto de los fariseos que estaban con él, oyeron esto, y le dijeron, ¿somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús, si fuerais ciegos, no tuvierais pecado. Mas ahora porque decís, vemos, por tanto vuestro pecado permanece. Cuando nosotros salimos de esta ceguedad, cuando nosotros admitimos que somos pecadores, en el momento que tú admites que eres pecador y recibes el perdón de Dios, cuando admites que eres pecador, recibes la vista. Entonces, a eso se está refiriendo en la parte espiritual Lucas 4. Entonces, sigamos. 2 veces de sanidad, 1 vez de liberación. Sigamos con el versículo de Lucas 4. Para poner en libertad a los quebrantados. Está hablando otra vez de liberación. Y para predicar el año agradable del Señor. Y otra vez de predicar. Entonces, 3 componentes importantes del ministerio del Señor Jesucristo. La predicación o la enseñanza, ¿cierto? La liberación de demonios, ¿cierto? Sacar de la cárcel, dejar libre a los presos. O sea, no solamente anunciar que son libres, sino sacarlos, dejarlos ir libres. Y tercero, la sanidad del corazón y dar vista a los ciegos, que vemos que tiene que ver con dar luz al pecado, que la gente tenga conciencia y se pueda convertir de su pecado. ¿No? Entonces,
vemos tres aspectos fundamentales, y la sanidad se va a dar en ese proceso de caminar con Jesucristo, porque Jesús vino a ser discípulos, no vino a ser gente solamente que lo oyera hablar, sino que Jesús vino a buscar discípulos, porque en el discipulado se da la liberación, se da la sanidad del alma o la sanidad del corazón, y se da el que nuestros ojos sean abiertos, porque Dios nos va a ir dando luz a través de las escrituras, a través de las enseñanzas, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos inevitablemente ser discipulados por el Señor Jesucristo a través de la iglesia. ¿Ya? Entonces, la sanidad está estrechamente ligada con esta pista, con esta transformación, con la liberación, ¿cierto? Entonces, vamos a hablar un poco de la familia. Ya hemos hablado un poco de esto, porque las heridas más profundas se dan en dos aspectos de nuestra vida. La familia, principalmente cuando nosotros somos hijos, que es donde se traen las heridas más profundas, y muchas heridas que se generan después se generan en el matrimonio, ¿no? Porque son las relaciones más íntimas, son las autoridades más grandes que tenemos sobre nosotros. Nosotros tenemos que entender de que hay niveles de autoridad. La autoridad de un esposo con la esposa es la autoridad más grande que tiene esa esposa. Y viceversa, la autoridad o la influencia más grande que tiene un esposo es la de su esposa, para bien o para mal. También cuando nosotros, antes de casarnos, cuando no estamos casados, la autoridad que tenemos sobre nosotros más grande, especialmente cuando vivimos en la casa de nuestros padres, son nuestros padres. Es mayor autoridad que el pastor, es mayor autoridad que el presidente, es mayor autoridad que el profesor. Entonces, debemos entender que como son las autoridades más profundas y más grandes que tenemos sobre nuestras vidas, eso quiere decir, ¿cierto? Eso quiere decir que tienen mayor influencia para bien, o sea, las cosas buenas que hagan van a tener una gran trascendencia sobre nosotros, como las cosas malas que hagan con nosotros van a tener una gran relevancia y trascendencia sobre nosotros. Pero tenemos que entender eso. Por ejemplo, hay padres que solamente con una frase que han declarado sobre sus hijos han determinado su carácter. Por ejemplo, tengo una hermana mía, ¿cierto?, que una vez, cuando ella estaba muy chiquitita, se acuerda, ¿cómo se llama? Que mi mamá, ¿cómo se llama? Le dijo un día, le dijo, usted tiene que ser una mujer esforzada. Solamente le dijo esa frase una vez. Y desde ahí que eso fue tal el impacto que ella hasta el día de hoy se acuerda de esa frase que la ha impulsado a ser una mujer esforzada y ahora es una gran profesional, pese a todas las dificultades, ¿cierto? Y sacó su carrera y ahora tiene un muy buen trabajo. Entonces, esas frases, ¿cierto?, pueden trascender también como el otro aspecto, ¿cierto? Cuando un padre te dice eres inútil, eres aquí y allá. Yo tuve que recibir mucha sanidad y liberación de parte de Dios para dejar de creer que era un tonto. Porque desde muy chico siempre, ¿cómo se llama?, se me dijo que era un tonto o, ¿cómo se llama?, que no servía. Entonces, esas frases, ¿cierto?, cuando vienen de una autoridad que tiene tal trascendencia como un padre, marcan el carácter de nuestras vidas. Y a eso vino el Señor Jesucristo. ¿Ya? Bueno, sigamos. Entonces, la familia. Vamos a ir a Génesis al principio para ver cómo Dios instituyó al principio la familia. Génesis 1:26 dice el Señor. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y las aves del cielo y en las bestias y en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Entonces, la única creación que Dios dice, hagámoslos a nuestra imagen y semejanza, es al hombre. Cuando habla aquí del hombre, está hablando del hombre y la mujer. ¿Ya? Entonces, esta trascendencia, ¿cierto?, está hablando de que la unión entre el hombre y la mujer, la creación del hombre, ¿cierto?, Dios la creó para reflejar
su imagen. Entonces, cuando nosotros vivimos en una familia donde nuestros padres no reflejan la imagen de Dios, somos dañados, nuestro carácter es dañado. Y nosotros tenemos que aprender a reconocer en qué áreas de nuestra vida nuestro carácter está dañado. Porque esas cosas que nos han dañado, falencias que hemos tenido en nuestro núcleo familiar cuando hemos sido niños, se van a evidenciar en el matrimonio. Porque es la otra relación más cercana que tenemos. Y más aún cuando nosotros queramos ejercer una paternidad o una maternidad. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y noten aquí que dice, y creó en singular, Dios al hombre, varón y hembra los creó. Por lo tanto, está hablando de que Dios creó al hombre como raza humana, pero cuando lo creó es varón y hembra. Por lo tanto, el hombre y la mujer es el aspecto, ¿cierto?, que Dios creó, o el propósito o el diseño que Dios creó para manifestar su autoridad. La autoridad en una familia no se expresa solo en el hombre. La autoridad en la familia se expresa a través de la unión matrimonial. Tanto del hombre como la mujer, complementados, expresan la autoridad de Dios, la imagen de Dios. Cuando aquí habla de la imagen de Dios, habla de autoridad. Y yo siempre doy el ejemplo de Moisés, que ahora no va a haber tiempo para buscar el texto bíblico, ¿cierto? Pero yo creo que ustedes saben de cuando Moisés, Dios le ordenó por segunda vez, le dijo, anda, háblale a la roca para que salga agua, porque el pueblo estaba murmurando en contra de Moisés, en contra de Aarón, en contra de Dios, ¿cierto? Nuevamente, ¿cierto? Y Dios le dice, anda y háblale a la roca para que salga agua. Pero Moisés fue y no le habló a la roca, sino que la golpeó 3 veces. Igual salió agua, ¿cierto? Pero Jehová se enojó con Moisés. ¿Por qué? Porque no reflejó la imagen de Jehová. ¿Por qué? Porque la imagen de Jehová, lo que Dios quería hacer, era que el pueblo viera que se le hablaba a la roca y salía agua. Moisés representó otra cosa, representó que Dios estaba aireado, que Dios estaba enojado y que golpeó otra vez la roca. Entonces, esa no era la imagen que Dios quería representar. Por eso que Dios tuvo que castigar públicamente a Moisés y a Aarón, impidiéndoles entrar a la tierra prometida, para que, dando testimonio que lo que ellos habían hecho en ese momento no era la imagen de Dios. Por eso que es tan delicado el tema de la autoridad. Por eso que la autoridad en la familia, ¿cierto?, debe ser un reflejo de la autoridad y del sentir de Dios. Porque eso es autoridad. Yo reflejo, soy un vicario de Dios. Cuando Dios me delega autoridad es porque soy un vicario, ¿cierto?, en ciertos límites, obviamente. En la autoridad que Dios me delega, en los parámetros que Dios me da, no en todo lo que es Dios, porque eso es imposible, pero soy un vicario de Dios, debo manifestar lo que es Dios, ¿cierto?, a través de su unción. Entonces, eso se debe reflejar en la paternidad y en la maternidad. Y para eso lo primero que debe estar complementado es el matrimonio. Porque antes de decirle a la mujer y al hombre, vayan y multiplíquense, ¿qué les dice? Que son uno. Entonces, si el matrimonio no está complementado, si realmente no trabajamos por ser uno, y eso habla de reconciliación, amor, trabajar para que nuestro matrimonio crezca, los problemas o las amarguras, los insultos, las peleas, ¿cierto?, no son normales en un matrimonio. No normalicemos esas cosas porque para Dios no son normales. No son normales en un matrimonio. Las agresiones, las heridas en el matrimonio no son normales. Ciertos parámetros pueden ser esperables, pero no son normales. Entonces, si nosotros vivimos ese tipo de cosas, debemos saberle que hay algo que arreglar, hay algo que mejorar. Van a perdonarme, hermano, se me seca la garganta. Entonces necesitamos desde ahí empezar a decir, ¿habré vivido yo esto como hijo? ¿Cómo era el matrimonio de mis padres? ¿Estaban complementados?
partiendo por el hecho de que quizás eran mundanos. Ya hay un papel en contra. Y esto no quiere decir que uno diga, que está todo mal, ¿cierto? Todo. Tenemos que enfrentar la realidad de la contaminación del pecado en esta tierra y de la restauración de Jesucristo. Esto no es lapidar nuestras vidas, sino es darnos cuenta de la gracia que Dios quiere manifestar en nuestras vidas. Porque para que se manifieste la gracia necesitamos reconocer nuestra real condición delante de Dios. Entonces, nuestros padres estaban unidos en esta unión, o por lo menos trabajaban para él. Hermanos, si nosotros siendo cristianos nos cuesta, ¿cuánto más a nuestros padres si no eran cristianos? O más, si había un padre ausente, o una madre ausente, o un padre infiel, o una madre infiel, o un padre golpeador, maltratador, violento. Vemos de que hay una carencia, de que el ser humano Dios no lo creó para ser formado en ese ambiente. Y eso es parte de lo que pervirtió el pecado. Por lo tanto, por eso que la perversión del pecado no solamente viene desde el momento de la concepción, como dice en el Salmo 51, ¿cierto? Que en maldad fui formado, ¿cierto? Y en maldad fui concebido, etcétera, etcétera. Sino que realmente hay una perversión porque el carácter se deforma. O sea, ya una persona nace con una naturaleza pecaminosa tendiente al pecado y en el ambiente el que es creado, ¿cierto? Es propicio para que ese pecado florezca. Por ejemplo, como todos ustedes saben, yo tengo un hijo, ¿cierto? Y es increíble de que a un niño no hay que enseñarle a desobedecer para que desobedezca. No hay que enseñarle a hacer lo malo, porque viene innato en nuestra naturaleza. Y no hablo de cosas, ¿cierto? Perversas ni cosas así, ¿cierto? Pero al niño, para poder criarlo como una persona de bien, hay que enseñarle a hacer lo bueno. Incluso las escrituras hablan de eso, ¿cierto? Entonces, y ahí vemos parte de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros, que nosotros debemos ser enseñados en hacer lo bueno, pero hay algo innato en nosotros que nos hace tender al mal, ¿ya? Nosotros ya, sabemos y comprendemos qué es eso, ¿cierto? Nuestra naturaleza vendida al pecado. Pero para eso vino el Señor Jesucristo, para liberarnos de esta naturaleza pecaminosa. No sacarla de nosotros, sino liberarnos de esa tendencia que nos lleva al pecado. Entonces, mis padres eran así. Si no eran así, tengo una herida en el corazón que Jesucristo quiere y vino a sanar. Como veíamos en Lucas 4:18, he venido a sanar a los quebrantados de corazón, a dar vista a los ciegos. Es necesario que Dios nos dé vista de estas cosas para que nosotros podamos recurrir a Él, ¿ya? Entonces, en la paternidad, sigamos leyendo Génesis 1, versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y llenad la tierra, sojuzgadla, señoread de los peces del mar y de las aves del cielo. Entonces, aquí tenemos, primera palabra, fructificar. Y este tema es importante porque el matrimonio es para fructificar, es para dar fruto. Ahí no está hablando necesariamente de tener hijos, porque después dice multiplicad y llenad la tierra. Ahí está hablando de tener hijos, ¿ya? Pero aquí está hablando de fructificar, de dar frutos. Jesús habla de que, por ejemplo, en Juan 15, ¿cierto? Dice para que seáis mis discípulos y llevéis mucho fruto. Lo vamos a leer. Juan 15, versículo 3. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Primer paso, la palabra nos limpia. Bueno, vamos a leer desde el versículo 2. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, le quitará, y todo el que lleva fruto, le limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. ¿Cómo nosotros fructificamos? Cuando somos limpiados por la palabra. Por eso que es sumamente importante escudriñar las Escrituras, estudiar las Escrituras, aplicar las Escrituras, preguntar sobre las Escrituras. No necesariamente temas, teológicos, sino cómo se aplica este versículo bíblico a mi vida.
¿Estará bien lo que yo estoy haciendo o lo que yo pienso a la luz de este versículo bíblico? Y eso es parte del discipulado, y para eso están los ministerios, para darnos luz. ¿Ya? Ya vosotros sois limpios por la palabra que os he hablado. Estad en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto de sí mismo si no estuvierais en la vid, así ni vosotros si no estuvieseis en mí. Segundo, estar en Cristo, estar siguiendo a Cristo. Jesucristo en los versículos que siguen dice, estad en mí como yo estoy en el Padre, porque yo estoy en su amor. ¿Y cómo? Porque guardo sus mandamientos. Entonces, no solamente la palabra nos limpia en el momento de estudiarla, sino que tiene un efecto en nuestras vidas. Cuando nosotros empezamos a guardar las Escrituras en los momentos difíciles, donde todo el ambiente, todo nuestro interior nos lleva a no guardar ese mandamiento, ¿cierto? Cuando nosotros lo guardamos, ¿cierto? Permanecemos en Cristo. Y eso nos hace llevar fruto, limpios y permanecer, que es guardar los mandamientos. Sigamos al versículo 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. El que en mí no estuviere será echado fuera como mal pámpano, etcétera, etcétera. Versículo 7, si estuviereis en mí, mis palabras en vosotros, pedid lo que quisierais y será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Característica de un discípulo, llevar fruto. Yo les he hablado de que el matrimonio es para discípulos, porque habla, ¿cierto?, de una imitación de Jesús. El hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, y la mujer debe someterse, ¿cierto?, o sujetarse a su esposo como Cristo, o sea, como la iglesia a Cristo, cuando ve de que su esposo, o en las áreas que ve que su esposo se somete a Cristo como Cristo se somete al Padre. Entonces, es una sujeción recíproca, es para imitar, porque es tarea del hombre y de la mujer imitar a su Señor. No solamente del hombre, es tarea del hombre y de la mujer imitar a Cristo en todas las áreas de nuestra vida. Como yo trato a mi esposa, debe ser un reflejo de cómo Cristo me trata. Cómo la esposa trata al esposo debe ser un reflejo de lo que Cristo le manifiesta a la mujer. Porque no podemos dar algo que no hemos recibido. Entonces, vemos aquí de que cómo llevamos mucho fruto, o que cuando llevamos mucho fruto somos sus discípulos. Por lo tanto, si volvemos a Génesis 1, en la parte, en el 1:28, dice, fructificar, está hablando de discipulado, de transformación, de ser limpios por la palabra de Dios, de ser prosperados en la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios nos va a hacer llevar mucho fruto. Entonces, el matrimonio debe fructificar. En nuestra relación nosotros debemos fructificar, porque la relación del matrimonio nos va a probar, nos va a forjar, nos va a obligar, nos va a someter a una situación extrema donde nos vamos a ver obligados a aplicar el amor de Cristo si queremos permanecer, si queremos realmente que nuestro matrimonio sea fructífero. Porque las relaciones cuestan, hermanos, y más cuando somos personas diferentes. O sea, ya del hecho de ser un hombre y una mujer, somos diferentes. Nuestras estructuras anatómicas cerebrales son diferentes. Nuestras estructuras hormonales que tienen influencia sobre nuestra forma de pensar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de percibir la realidad, funcionan diferentes. No pueden funcionar iguales porque las estructuras físicas, anatómicas son diferentes. Y eso no se puede cambiar. Entonces somos diferentes. Partiendo por ese punto. Segundo punto, venimos de familias diferentes, de mundos diferentes, tenemos una historia diferente detrás. Entonces ya tenemos muchas diferencias solamente desde esos dos puntos. Entonces, la relación se hace fructífera cuando yo aplico la palabra de Dios, el mandamiento de Dios, para edificar, para ser de bendición, para amar, porque la palabra de Dios me dice de que el amor de Dios es benigno, es sufrido, ¿cierto? Y que nos debemos amar mutuamente. Aunque la Biblia hace una exaltación de cómo el hombre debe amar a la mujer en más de una oportunidad, eso no quiere decir que la mujer no debe amar al hombre. Hay versículos bíblicos de que hablan de que las ancianas deben enseñar a las más jóvenes a amar a sus maridos. Entonces, también habla de que la mujer debe amar a su esposo. Y sin contar
el segundo mandamiento más importante, que dice que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y ese mandamiento nace del mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, cuando yo amo a Dios sobre todas las cosas, ese amor que tengo con Dios de guardar su palabra me va a llevar a amar a mi prójimo. Y mi prójimo más cercano es mi cónyuge. No hay otro prójimo más cercano que no sea el cónyuge. Entonces, debemos entender eso. Entonces, ya desde ese mandamiento, que envuelve todos los otros mandamientos, como dice el mismo Señor Jesucristo, y Pablo también lo dice. Entonces, ese mandamiento ya me quiere decir de que yo debo edificar, debo amar, debo trabajar por el beneficio espiritual y divino de la otra persona, no por su beneficio carnal, no por satisfacer sus caprichos y mucho menos satisfacer sus pecados. Pero sí el amor conlleva muchas veces soportar ciertas cosas en un propósito que Dios esté trabajando. Entonces, tenemos que entender esas cosas, hermanos, para poder saber que necesitamos ser sanados. ¿Vimos esas actitudes en nuestros padres? ¿Vimos esas actitudes o tenemos esas actitudes en nuestro matrimonio? ¿Cómo estaba el matrimonio de nuestros padres? ¿Cómo se reflejó su paternidad sobre nosotros? La paternidad debe ser un reflejo de la paternidad de Dios, tanto del padre como de la madre. Los dos deben reflejar la paternidad de Dios, porque la paternidad de Dios no se refleja solamente en el varón, como hombre, como género, sino que se refleja en el hombre y en la mujer. Cuando falta un padre, ¿cierto?, en la familia, cuando falta una madre en la familia, obviamente vamos a ser criados con carencias. Cuando hay carencias en la paternidad de nuestro padre o en la paternidad de nuestra madre, que le pudo caminar este bebé, o en la maternidad de nuestra madre, ¿cierto? Van a haber carencias. Cuando una madre queda sola o un padre queda solo, ¿cierto? Aunque hay mucho esfuerzo, ¿cierto? Todo lo demás, pero hay algo que falta. Aunque hay muchas madres muy esforzadas, padres muy esforzados, que han dado todo su esfuerzo para suplir esa necesidad, pero no la pueden reemplazar. Aunque sí la han suplido, claro que sí, con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho esmero, y son muy valorables, ¿cierto? Pero no es el diseño original de Dios, por lo tanto va a haber un quiebre en el corazón de ese cónyuge que quedó solo, y va a haber un quiebre en esos hijos que quedaron sin uno de los padres, ya sea porque el padre o la madre abandonó la familia o porque falleció, que es algo que escapa muchas veces de nuestras posibilidades, ¿cierto? Y que escapa de toda posibilidad. Entonces, tenemos que entender de que hay un quiebre y necesitamos nosotros, a través del discipulado. Bueno, hermano, entonces, para terminar, ¿cierto? Necesitamos entender que la familia debe ser restaurada y Dios quiere restaurarla. En las Escrituras dice de que si alguno está en Cristo Jesús, he aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿cierto? Todas las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y eso, aunque está hablando de nuevo nacimiento, ¿cierto? Pero también está hablando de que es necesario de que el proceso de discipulado, el proceso de conversión de nuestras vidas, el ministerio de Jesucristo aplicado a nuestras vidas a través de la iglesia y a través de nuestra relación personal con Cristo, debe provocar que las cosas viejas vayan pasando y que las nuevas vayan aflorando. Este versículo bíblico, aunque habla, ¿cierto?, en pasado, porque dice, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas, esa palabra son hechas nuevas está hablando de un presente continuo. Las cosas viejas pasaron es porque desde que yo tengo un encuentro con Cristo, las cosas viejas dejan de tener la autoridad para condenarme. Y ahora hay una salida, hay una posibilidad, ¿cierto?, de que las cosas sean hechas nuevas. Entonces, las cosas viejas pasaron, está hablando desde el momento de que yo nazco de nuevo, ¿cierto? Las cosas viejas dejan de tener la autoridad de condenarme o de mantenerme en condenación. Y aunque muchas veces, cuando yo recibo a Cristo como Señor y Salvador, muchas de esas cosas viejas siguen estando en mí, pero ya no me llevan a condenación porque ahora hay una salida. Yo soy libre ahora de decidir si recibo la sanidad
la liberación, la transformación que el Espíritu Santo quiere hacer en mi vida. Y eso se llama proceso de regeneración, que lo habla las Escrituras, que por medio del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos va regenerando, nos va transformando. La conversión es un proceso constante. Entonces, necesitamos hacer que las cosas nuevas vayan siendo hechas en nosotros. Entonces, que eso nuevo que está en lo espiritual se vaya trasladando en un presente continuo y constante a nuestra vida. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de percibir la vida, ¿cierto? Lo que no nos pudieron dar nuestros padres, quizás porque tampoco tenían eso, ¿cierto? Quizás por las circunstancias de la vida, porque quizás tampoco fue su culpa, sino las circunstancias de la vida, porque yo no puedo obligar a mi esposa, ¿cierto? Por ejemplo, ¿cierto? A que se quede conmigo si ella realmente quiere irse. Entonces, es algo que escapa de mi mano. Entonces, esas circunstancias de la vida, ¿cierto? Muchas veces crean en los hijos falencias y carencias. Y nosotros debemos empezar, y yo los llamo hermanos a que partamos por el núcleo familiar más cercano que tuvimos en nuestra infancia y quizás que más nos ha marcado para definir nuestro carácter y nuestra forma de ser, que es la paternidad que hemos recibido. Cuando habla de paternidad, englobo al padre y a la madre. Necesitamos entender que tenemos carencias y dejar que Jesucristo nos sane. Porque esta autoridad era para fructificar, para hacernos llevar fruto. Y a través de ese matrimonio que dé fruto, se debe potenciar la paternidad, porque dice fructificar primero y después dice multiplicar y llenar la tierra. Entonces necesitamos entender de que si no tuvimos eso, si no vimos eso en nuestros padres en nuestra infancia, es porque necesitamos, ¿cierto?, recibir la imagen de Dios en esa área. Porque cuando distorsionamos la imagen de Dios en la paternidad, distorsionamos la imagen de Dios hacia nosotros como Padre. Distorsionamos la imagen de Dios como Señor, como protector. Y si tuvimos un Padre ausente, vamos a ver a un Dios lejano. Y eso se va a transmitir en que nosotros no nos vamos a acercar tan fácilmente a Dios. Nos va a costar acercarnos a Dios. Porque tuvimos un Padre ausente, por lo tanto, nos va a costar, aunque quizás está en nuestra mente de que Dios está cercano, pero nos va a costar concebirlo, nos va a costar practicarlo. Entonces necesitamos pedir sanidad, trabajar por esa sanidad a través del discipulado, a través de la consejería, a través de la guianza, a través de nuestra relación personal con el Señor Jesucristo, que es a través de escudriñar las Escrituras, a través de la oración, ¿cierto? Y a través de recurrir a los ministerios, especialmente las decisiones importantes de nuestra vida, ¿cierto? En aspectos de nuestra vida importantes, ¿cierto? Para ver si realmente estamos percibiendo correctamente, ¿cierto?, cómo debe ser nuestro carácter, cómo debe ser nuestra forma de ser, ¿cierto?, en todas las áreas. Necesitamos ser guiados, porque a través del discipulado, como vimos, nosotros empezamos a llevar mucho fruto. Cuando llevamos mucho fruto, somos verdaderamente sus discípulos. Y Jesucristo quiere que demos fruto. Nos ha puesto el Espíritu Santo dentro de nuestro corazón, el cual da mucho, mucho fruto. Vamos a orar, hermanos, ¿ya? Vamos a partir con la sanidad en nuestras familias, especialmente en la paternidad. Amén. Padre, te bendecimos, Señor, te exaltamos en el nombre de Jesús. Te doy las gracias, Señor. Yo te pido, Señor, que nos des conciencia de que necesitamos buscar sanidad en ti sobre las carencias que hemos tenido de nuestros padres, en el abandono, en el rechazo, en una ausencia presente, en las dificultades que han tenido nuestra madre o nuestro padre, en criarnos, en sacar adelante a la familia, en cuántas cosas que ellos vivieron en su matrimonio, Señor, y que nos perjudicaron. Nosotros los perdonamos en el nombre de Jesús de Nazaret y te pedimos, Señor, que traigas sanidad a nuestro corazón, que nos des conciencia. Yo lo que más te pido, Señor, que nos des conciencia de que este es un tema urgente para ser discípulos, que si no tratamos este tema, no vamos a poder llevar una vida de discípulo completa. Siempre vamos a estar incompletos. Siempre nuestra vida de discípulo va a estar limitada. Y toda nuestra vida cristiana se va a ver truncada, limitada, Señor, por estas cosas.
Te ruego que nos des conciencia, Señor, que nos des luz, que abras, Señor, tu reino sobre nosotros en abundancia para liberarnos, sanarnos y hablarnos a nuestro corazón y enseñarnos, Señor. Que tu paternidad y tu maternidad se deposite sobre nosotros, sobre nuestros corazones, y que empiece a dar luz a nuestras tinieblas, y que abracemos esa luz a través de buscar de ti esa paternidad que nos falta, a través de perdonar a nuestros padres, a través de restaurar relaciones, a través de también agradecer a nuestros padres también su esfuerzo, su esmero, de valorar, reconocer y honrarlos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.